Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Damos gracias a Dios por su cuidado, por su amor, por su provisión. Oramos que toda necesidad sea cubierta en tu vida, que Dios responda a todo aquello que has estado esperando y que su palabra traiga consuelo, traiga dirección. Cumpla Dios el propósito en ti. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde el libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versículos 1 al 17. El fin del falso profeta. Aconteció en el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto del quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén. Así lo haga Jehová, conforme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Hananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: Ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías, en el mes 7. El fin del falso profeta. En este pasaje, donde se muestra a un profeta dando falsas esperanzas a la nación de Israel,
que ya parte del pueblo había sido llevada cautiva a Babilonia. Y les está anunciando que estos de Judá que fueron llevados cautivos, con todos los utensilios que el rey de Babilonia se había llevado, iban a regresar en 2 años. Cuando lo contrario a Jeremías, que había anunciado que la cautividad duraría 70 años. Y entonces hay diferentes profecías. Pero ¿cómo podemos juzgar entre una profecía que viene de Dios y una que no viene de Dios? Cuando la profecía que viene de Dios es una profecía que se cumple. ¿Cuántas y cuántas personas vienen y nos hablan de parte de Dios y nos dicen, esto va a pasar, esto va a suceder? Mira, la Biblia nos dice que debemos oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y sobre todo, si la palabra se cumple, viene de Dios. Si no, tal profeta no lo envió el Señor. Y qué terrible, porque Jeremías confronta a este hombre llamado Hananías o Ananías y le está diciendo, ¿por qué le das falsas esperanzas al pueblo cuando Dios ha dicho una cosa y tú dices otra? Y por cuanto pervertiste o corrompiste la palabra de Dios, morirás en este año. Y ciertamente, tal como lo profetizó Jeremías, y para que el pueblo viera que era un fiel profeta del Señor, la palabra se cumplió. Qué tremenda responsabilidad tenemos aquellos que hablamos la palabra de Dios a los demás. Hay que ser fieles a la interpretación del texto. Hay que ser fieles para hablar lo que Dios dijo y decir, aquí no sabemos qué dijo, o no comprendemos esta porción, pero no podemos en todo momento decir, esta es una palabra profética. La palabra profética más segura son las Escrituras, y estas se cumplirán en su debido tiempo. Y yo sé que Dios puede hablar de una manera puntual a una persona o a una iglesia, pero tener mucho cuidado que esta palabra verdaderamente venga del corazón de Dios y no de tu propio corazón. Existen 3 fuentes de la profecía. La primera, pues puede ser Dios guiando a un hombre o una mujer a profetizar alguna palabra al pueblo de Dios. La segunda fuente de la profecía es la carne, es el corazón de la gente, como para quedar bien con los demás, como para poder decir, mira, yo te traigo una palabra de Dios, que Dios me habló para ti, cuando Dios no te habló. Y la tercera puede ser un espíritu de error, un espíritu de mentira. Tener cuidado que sea Dios quien nos habló y no nuestra carne o un espíritu de error. Para que hablemos con fidelidad las palabras de Dios y no las nuestras, y no las que un espíritu de error está tratando de confundir y dar falsas esperanzas a la gente. Por lo demás, no nos resta más que confiar solamente en las promesas que Dios ha dicho. Existen promesas generales para el pueblo de Dios y existen promesas particulares en una situación específica, en un momento específico. Y tú sabrás cuándo debes creerlo. Qué tremenda responsabilidad. Saber hablar, pero también saber tú discernir cuando algo viene de Dios. Por eso es importante que medites la palabra, que analices, que analices. Pablo dijo que debemos escudriñar las Escrituras, que debemos también analizar las profecías. Y Dios de ninguna manera se va a molestar cuando nosotros juzgamos la profecía si viene de Dios o no. No cualquier persona se puede parar detrás de un púlpito o llegar a tu casa y hablarte de parte de Dios cuando Dios no lo envió. Qué tremenda responsabilidad. Pongamos atención a las palabras que sí vienen de Dios, porque a su tiempo el Señor las cumplirá, y estas se cumplirán puntualmente, porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dijo el Señor Jesús, hasta que todo se haya cumplido. Señor, danos un espíritu sabio, entendido. Danos discernimiento, danos prudencia, Señor, y danos la capacidad
de entender, de comprender, pero también de creer cuando tu palabra nos es hablada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.